haberme hecho esta invitación para explicar la interpretación de los gases arteriales en la altura de Bogotá basada en el nomograma de Sigard-Anderson que ustedes mismos modificaron. Yo soy neumólogo, trabajo en el Hospital Universitario de San Ignacio en Bogotá, un hospital que pertenece a la Pontificia Universidad Javeriana. Y mi exposición tratará acerca de la interpretación de gases arteriales en la altura de Bogotá, a 2.640 metros sobre el nivel del mar. Interpretation of arterial gases in Bogota on 2,640 meters over sea level, based in the nomogram of Sigard-Anderson. Una propuesta que se hace para facilitar y unificar la lectura de la gasimetría arterial en la altura. Is proposed to facilitate the reading and interpretation of these nomograms in high altitudes. Esta es Pasto, Nariño, la capital del departamento de Nariño, en Colombia, que está localizada a 2.527 metros sobre el nivel del mar. This is Pasto, a city that is localized over 2,527 meters over sea level. Está sobre el Valle de Atriz, que queda al pie del volcán Galeras, que es un volcán activo, y es mi ciudad natal. It's at the feet of a volcano, and that is my natal city. Esta es Bogotá, distrito capital de Colombia, que está localizada a 2.640 metros sobre el nivel del mar. This is Bogota, the main city of Colombia that is localized at 2,640 meters over sea level. Tiene 7.500.000 habitantes y una presión barométrica de 560 milímetros de mercurio. Well, it has over 7 million people population and a barometric pressure of 560 millimeters of mercury. Cuando ascendemos en la altura, la presión barométrica disminuye, lo cual hace que la presión arterial de oxígeno y la presión inspirada de oxígeno disminuyan al mismo tiempo. When we climb, the barometric pressure goes down, and the PaO2 and the PCO2 also go down. Igualmente, la saturación arterial de oxígeno disminuye y esto hace que la ventilación minuto aumente de tal manera que la presión arterial de CO2 disminuye. The SpO2 also decreases, that leads to the minute ventilation to increase, and the PaCO2 also decreases. Bogotá está un poco por encima de Ciudad de México y tiene una presión barométrica de 560 milímetros de mercurio y una presión ambiental de oxígeno o presión seca de oxígeno de 117 milímetros de mercurio. So Bogota is a little bit above Mexico City, and it has a barometric pressure of 560 millimeters of mercury and an ambient partial oxygen pressure of 117. La respuesta con el ascenso y la disminución aguda de la presión arterial de oxígeno produce un aumento de la ventilación minuto, de tal manera que la presión arterial de dióxido de carbono inicialmente disminuye en los primeros 10 minutos de la exposición.
So this rapid ascent to the over sea level provokes a decrease in PaO2. This will provoke hypoxia and will lead to decrease in PCO2. Posteriormente, en los siguientes 35 minutos de la exposición y más o menos hasta los 10 primeros días, la ventilación aumenta paulatinamente y la presión arterial de dióxido de carbono disminuye para lograr finalmente la normoxemia. So starting 35 minutes of this exposure to almost 10 days, this pressure keeps high until it arrives to this day, so we can go to normoxia again. Esta alcalosis respiratoria inicialmente va a tener una compensación renal a expensas de una disminución del bicarbonato plasmático porque aumenta la excreción renal, de tal manera que el pH va a ser normalizado y va a quedar en el valor que usualmente tienen en cualquier ciudad, en cualquier altura. So this respiratory ¿Puedes repetir la última parte? La alcalosis respiratory alkalosis va a ser will be compensated in kidneys with a decrease in plasmatic bicarb, and the pH will arrive to the normal values, 7.4. En Bogotá, entonces, hay tres estudios de gases arteriales normales. Arterial gases, normal arterial gases. Un primer estudio que se hizo en 1982 con 46 sujetos sanos, en el que los valores normales de pH fueron 7.45, PCO2 de 30.5, bicarbonato de 21 y presión arterial de oxígeno de 69 con saturación de 97.8. Un segundo estudio que se hizo en 1984 mostró un pH que estaba un poco ligeramente más bajo, 7.38, con una PCO2 muy parecida de 29.5 y un bicarbonato ligeramente más bajo que el estudio anterior. The second study showed con una presión arterial de oxígeno y una saturación muy parecida. En 2003 aparece este estudio que es el estudio, uno de los estudios con mayor población en la altura, con 374 sujetos sanos, publicado por la Fundación Neumológica Colombiana, que muestra estos valores promedios: 7.43 de pH, presión arterial de CO2 de 33, bicarbonato de 21.9, presión arterial de oxígeno de 66 y saturación de 92.9. The third study had 374 subjects and showed a pH level of 7.43, a PaCO2 of 33.5, a bicarb level of 21.9, a PaO2 of 66, and an SpO2 of 92.9. Estos son los valores diferenciados en hombres y en mujeres. El pH prácticamente es el mismo para hombres y para mujeres. Lo que se observa es que la presión arterial de oxígeno por edades disminuye a medida que aumenta la edad, e igualmente la diferencia arterial aumenta a medida que aumenta la edad. So these are the difference between men and women. Basically, pH is the same, and you will see minimum differences in the other values. Y una cosa particular es que la presión arterial de CO2 en mujeres aumenta con la edad. Los autores del trabajo interpretan ese aumento de la presión arterial de CO2 con la edad por la disminución de la producción hormonal de progestágenos, que se sabe que
producen un aumento de la ventilación minuto. So what is curious is that in women, while they have more age, the PaCO2 changes, and this could be, and the authors related this change to the progesterone decrease in women when they are aging. Aquí podemos ver la presión arterial de oxígeno disminuye con la edad y la presión arterial de CO2 aumenta con la edad en mujeres. Con respecto al pH, en todos los estudios a nivel del mar, tenemos que el pH promedio está entre 7.44 y 7.41 con estos rangos en todas las alturas, en las alturas a nivel del mar. Y en Bogotá tenemos el mismo pH, 7.43, con estos rangos de 7.39 a 7.47. Es decir, que la altura no afecta los valores del pH. So at sea level, all the studies show that pH ranges from 7.44 to 7 and 7.41. In Bogota, we show that the pH is 7.43. It hasn't changed, and the values that are the range of the values are 7.39 to 7.47. Y en diferentes alturas, desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 6.174 metros, el pH es igual, se conserva entre 7.40 y 7.43. So in different levels, starting 0 to more than 6,000, the pH ranges from 7.41 to 7.43. Este es el nomograma de Ziegler-Andersen, que lo que representa es la intersección del pH con la intersección de la presión arterial de CO2 y la intersección de la base exceso, o lo que hoy en día se llama la diferencia de concentración de hidrogeniones titulables. Sí. Y ese es el nomograma para la altura sobre el nivel del mar. This is the Ziegler-Andersen nomogram that shows the relation between pH, PCO2, and the excess of bases. Si ponemos los valores normales de la altura de Bogotá sobre el nomograma sobre el nivel del mar, encontramos que las intersecciones se localizan en el sitio de la hipocapnia crónica. If we place Bogota parameters in this nomogram, we will have that Bogota is placed on hypocapnia, on chronic hypocapnia. Con respecto a esto, entonces, el grupo del doctor Gustavo Zubieta Calleja, el doctor Gustavo Zubieta Castillo y el doctor Paul Eric se preguntaron si aproximadamente 200 millones de personas que habitan en la altura tienen por definición un trastorno ácido-base crónico que correspondería a la alcalosis respiratoria crónica. So, Dr. Gustavo Zubieta Calleja, Dr. Gustavo Zubieta Castillo, helpers, and Paul Eric Paulette asked them, do over 200 million healthy altitude residents really suffer from chronic acid-base disorders? Su respuesta fue que definitivamente no, que este estado de hipocapnia crónica es o corresponde a una situación fisiológica normal por la altura y que desde ese punto de vista era necesario o era pertinente hacer una modificación del nomograma de Ziegler-Andersen para poder utilizarlo en diferentes alturas. So the answer was definitely not, and they said that this chronic hypocapnia was due to physiologic response, and that there has to be some modifications to apply to the patients. En esta publicación es una revisión minuciosa y muy
detallada y además muy difícil desde el punto de vista matemático, en el que ellos explican la forma como modificaron el nomograma de Siegel-Andersen para 3 alturas diferentes. This is a review, a very complicated review numerically, but that really shows how they modified the nomogram for 3 different altitudes. Ellos revisaron entonces el resultado de 1.865 sujetos a una altura de 3.510 metros sobre el nivel del mar y encontraron que sus valores promedio eran estos: 740 de pH, 29.4 de presión arterial de CO2 y base exceso extracelular de menos 5. So their study showed that in 1,865 subjects, over 3,510 meters over sea level, with a pH of 7.4, pH partial pressure of bicarb of CO2 29.4, and the base excess of -5. Si la respuesta a la altura era una situación fisiológica, los valores deberían caer dentro del área de valores normales y la base exceso debería estar entre -3 y +3. Y aquí vemos que está por debajo o está en -5, queriendo decir que hay un componente metabólico a una respuesta fisiológica normal. So this basically this should show that the levels the line should be between -3 and +3, but it shows that being in -5, there is a response, a metabolic response to a physiologic change. ¿Qué hicieron los doctores Subieta y el doctor Paul Ehrlich? Hicieron algunas modificaciones. La presión arterial de CO2 la calcularon con esta ecuación para diferentes alturas: 2.500, 3.500 y 4.500 metros. El bicarbonato lo calcularon con esta ecuación también para 3 diferentes alturas e hicieron una modificación de la ecuación de Van Slyke, que es la ecuación que nos va a dar el valor del THD o de la concentración de hidrogeniones titulables o la antigua base exceso. Las modificaciones son las que están en amarillo y para Bogotá son las correspondientes a esta ecuación. Entonces, este es el diagrama sobre el nivel del mar y se trazó el valor normal de PCO2, se desplazó hacia abajo y un poco hacia la izquierda el valor o el área de valores normales, se desplazó hacia la izquierda el valor del THD, es decir que el cambio de la gráfica fue hacia abajo y hacia la izquierda. So basically the levels, well, basically the levels were moved towards the left and downward, putting the normal levels, well, the levels found in the study and the modification of the equations. El resultado fue entonces este nuevo nomograma de Siegel-Andersen para entre 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, con las modificaciones correspondientes. So this was the result of the modification of the Siegel-Andersen nomogram for the altitudes between 2,000 meters and 2,999 meters. Entonces, ya sobre ese nomograma, poniendo los valores normales del último estudio de Bogotá, que se hizo en 370 y pico de personas, encontramos que los valores de ese estudio caían perfectamente en el sitio de la normalidad. De tal manera que decidimos utilizar ese nomograma para leer
e interpretar los gases arteriales en la clínica de una manera más fácil. So we applied our numbers of the last study in Bogota with the with the modified nomogram, and we found that there was a exact relationship, and that's the reason we are using this to define all the diagnosis for these patients. Voy a resumir lo siguiente, que ya se ha explicado en el transcurso de la tarde. Entonces, el análisis ácido base, hay tres formas, que son la tradicional, la que utiliza el método base exceso, que es el tema de mi presentación, y el método físico-químico o la aproximación de Stuart. Aquí están los tres métodos. En los tres métodos, la parte respiratoria cuenta siempre con los cambios que tiene la presión arterial de CO2. Y la parte metabólica, dependiendo del método, si es el tradicional, va a utilizar el bicarbonato, si es el físico-químico, la diferencia de iones, y si es el de la base exceso, va a utilizar el nomograma de Sigan-Andersen con los valores de base exceso o actualmente los valores del THID. La diferencia que hay entre la base exceso y el THID básicamente es el signo. No es nada más. La magnitud es la misma, lo que cambia es el signo. La razón por la que se cambió el nombre es porque la base exceso no hace referencia a la sustancia realmente activa en el trastorno, que son los hidrogeniones, y no siempre es un exceso o no siempre es un déficit. So you can see here the three different methods: the traditional, the excess of bases, and the physical chemical. You will see that in the metabolic part there are some differences, and the main difference between the base excess and the THID is that basically base excess do not really or not consider really these products, and there could be change or not, or there could not be change, and that would be the issue with the base excess analysis. Bueno, esto lo voy a pasar entonces, que ya se mencionó. Y aquí tenemos entonces los valores con los cuales hacemos la interpretación. Entonces tenemos los valores en Bogotá, 739 a 747, y los extremos serán alcalemia y acidemia, y los valores intermedios, acidosis o alcalosis, y este será el valor promedio, y es el esquema para tener en cuenta para los ejemplos que voy a poner. Entonces, aquí tenemos ya nuestro nomograma modificado. Y vamos a poner el primer ejemplo, que sería este. Un paciente con un pH de 7,45, una presión arterial de CO2 de 36, un bicarbonato de 25,1 y una THID calculada para la altura con la ecuación modificada de -5 y un THID sobre el nivel del mar, que es el que da la tirilla, la que da la máquina, que debería idealmente estar modificada para la altura, pero no es así, y eso es lo que nos confunde a veces en la interpretación. Entonces, 7,45 está hacia el lado de la alcalosis, 36 es una PaC2 que según los valores normales está dentro del rango normal, 25 está un poco más alto, y el THID para la altura, -5, nos diría que es una alteración metabólica, o sea, una alcalosis metabólica. Lo llevamos a la gráfica, aquí están los valores. Entonces tenemos el pH de 7,45,1, tenemos la PCO2 de 36, estamos ya sobre el sitio de la alcalosis metabólica crónica, y el THID para la altura de -5 sería esta línea. Cortan perfectamente las tres
líneas y nos permite confirmar el diagnóstico de una alcalosis metabólica crónica. Y alcalemia metabólica, puesto que el pH pues está a 7.40. El siguiente ejemplo, 7.43, BC2 de 42, bicarbonato de 28, THID para la altura de -8. Entonces estos son los gases que tienen más problema porque tienen el pH en el puro centro y a veces uno no sabe si va para la alcalosis o si va para la acidosis. Entonces 7.43 con pH2 de 42 nos podría inclinar hacia una acidosis respiratoria. Con un bicarbonato de 28 hacia una alcalosis metabólica. Pero con el THID en la altura de -8 nos confirma que hay un componente metabólico, que si utilizáramos la base exceso que nos da la máquina, nos haría pensar más en un trastorno respiratorio. Entonces, lo ponemos en nuestra gráfica, tenemos el pH 7.43, la PaC2 42, el THID que cae justo encima nuevamente del trastorno metabólico de la alcalosis metabólica. Este es un ejemplo parecido, lo voy a saltar para poner otro ejemplo, 7.25 de pH, entonces nos vamos hacia acá, hacia la acidemia, 11 de bicarbonato, bueno, definitivamente esto será metabólico seguramente, el THID para la altura es +9 y si lo ponemos en la gráfica, pH, PCO2 y THID caen en el sitio de la acidosis o de la acidemia metabólica aguda. Hay varios ejemplos, pero para simplificar la utilidad del diagrama, creo que con estos tres ejemplos es suficiente. There are many examples, however, to really explain and simplify the utilization of this nomogram, I think that the first three examples are enough. Aquí, para resumir, están 4 ejemplos de los extremos de los grupos. To resume, there are 4 examples of the extreme of the results. Sí, 7.20 de pH. 7.20 of pH. Bicarbonato de 10. Bicarb 10. Acidosis metabólica aguda. Acute metabolic acidosis. Aquí acidosis metabólica crónica, 7.25. Here is a chronic metabolic acidosis, 7.25. PCO2 de 15. PCO2 of 15. Aquí alcalosis metabólica crónica. Here you can see the chronic metabolic alkalosis. 7.25 de pH. 7.5 of PCO2 pH. de 45. PCO2 of 45. Y aquí los respiratorios, 7.21 de pH. Here the respiratory, 7.21 of pH. Con PaC2 de 56. With PCO2 of 56. Y está dentro de la zona normal del THID, lo cual es una acidosis respiratoria aguda. And this inside the normal zone of the THID, that means that it is an acute respiratory acidosis. 7.29. 7.29. Con 60. With 60 of PCO2. Hipercapnia crónica. Chronic hypercapnia. Y este último 7.40. The last one, pH 7.4. Con PCO2 de 20. With a PCO2 of 20. Que es alcalosis respiratoria crónica. That is a chronic respiratory alkalosis. Entonces, conclusiones, la altura, ascender sobre el nivel del mar produce una disminución de la presión inspirada de oxígeno y de la presión alveolar de oxígeno, lo cual produce hipoxemia. La hipoxemia aumenta la ventilación minuto.
hay una disminución aguda y después una disminución crónica, que es la fase de aclimatización de la presión arterial de CO2, lo cual aumenta el pH sanguíneo, produciendo una alcalosis respiratoria. The conclusions are that the height produce a decrease in PiO2 and PaO2 that lead to hypoxemia. There is an increase in the minute ventilation. There is a acute decrease and chronic as well that leads to acclimatization of PaCO2, and there is an increase of pH that leads to respiratory alkalosis, and there is a renal or kidney compensation to lead the pH to a normal range. La hipocapnia crónica no es un estado patológico, es un estado fisiológico, depende de la interpretación que hagamos. La base de exceso es un término, digamos que en desuso, y debería reemplazarse por el término de diferencia de hidrogeniones titulable, y en la altura se debe modificar el cálculo del THID modificando la ecuación de Van Slyke, que está en la revisión que les mostré inicialmente. Hay 3 modificaciones del nomograma para los diferentes rangos en la altura. Creo que es una herramienta muy útil, muy fácil. En la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana tenemos residentes en formación de neumología, estudiantes en formación, y fue una propuesta que se hizo hace 4 años y así ha tenido una acogida porque se publicó en una revista de neumología que tiene muchas descargas en PDF y se está utilizando en diferentes escuelas, y eso era lo que quería compartirles como la experiencia de haber encontrado una herramienta como esta y haberle dado uso. So there is a chronic hypocapnia that it is not a pathologic state, and is a physiologic state. Of course, it depends on who he looks at it. The base excess is a name that is not being used anymore. We should start using the titulable hydrogen ion difference. In high altitude, you must modify the calculation of this THID and the modification of the nomogram of the Seeger-Andersen. In our hospital, we have already we have training residents, and we have experience of 4 years. And it's very important, and it was a very good job, and it was also published in an important pulmonology magazine that has a lot of PDF downloads, and we are happy about this, and we should use this to apply to our patients, our clinical practice. Muchas gracias. Thank you. Even me as a neuroscientist, I finally understand it. Gustavo, sit down. I know, I was sitting beside him and he was so in awe. It was a great job. So we've decided that we have now 10, sorry? Oh my God, yes, that's what I wanted to say. That's why I understood it wrong. Great translation. Thank you so much, everybody. We had amazing talks this afternoon, and we have kind of like 10 minutes, I think, for a discussion. And then Gustavo will not talk about acid bases because it was covered so beautifully by every speaker here. As I said, even I understood it. And then Gustavo will talk about space travel. So we have 10 minutes discussion before we go to the space travel. Okay? So, questions for Dr. Lasso. Let's start with this. In Spanish or English or other languages. Okay, Gustavo. Anybody? I don't want to. No, you don't. Gustavo. No,
Oh, yes. Doctor, para usted la pregunta. Yeah, this is amazing lecture you have given. Yeah, and so you follow English, and I can follow or translation request. I am translating. Yeah. So it's excellent, and I want to congratulate both of you. He has narrated excellent way. It was me, but it was Dr. Yeah. He has an excellent job. My question is that nomogram which you have modified, does it be separated from different high altitudes? Means Colombia you got one, in case of Tapas you have another one. Whether in case of the Himalaya, Mount Himalaya, because I belong to India, where we have to lay on the very high altitude, and where also a research institute is also there for that. Will it be defined in that way? Whether we require separate nomogram for there also? Pregunta si cree usted que en la región del Himalaya, ya que viene de India, a una altitud mucho más elevada que en Colombia, lo que tenemos acá, podría ser Las tres alturas son 2000 a 2999, 3000 a 3999 y 4000 a 5000. Es lo más de las cosas. Creo que de ahí en adelante tiene que haber modificación porque la ecuación de Van Slyke tiene como uno de los componentes importantes el bicarbonato. Y el bicarbonato va a ser distinto a medida que subimos. Y el otro componente, o los otros dos componentes de la ecuación, son los que tienen que ver con la hemoglobina. La hemoglobina también hay que modificarla con la altura. Entonces creo que sí es necesario, si se va a hacer más alto, modificar. So the modifying nomogram can be used from starting at 2,000 meters up to 5,000 meters of altitude. So if we're intending to see a higher level, that should be modified, considering that the equation, Van Slyke equation, has important factors at the bicarbonate levels, which should change above the 5,000 levels for sure, and also the hemoglobin levels should change and be redefined. It will be different. Yes, it will be different. Thank you. So all the examples we heard today was basically from a similar population of Latinos. So what happens if we look at Tibet and the same? So is this a universal formula? Yes. But what altitude are you talking about? What altitude? What else? I think around 18,000, 20,000. Feet. Yeah, but 18,000 feet. Yeah, feet. How many meters we want to study? That's very true, right? I'm sorry? That's in meters? No, he said in feet. Yeah, 9 meters divided by 3. Right? Yes. So it's around 5,000. So we are within the range. Our tables Whether are the graph. nation is same as Nepal, suppose the PhD range is similar in the Himalayan range. Yes. That Acid base. You're right. But acid base has to be universal. You cannot. It won't change because you are the north, south, east, or west. It has to be in any location because it's a biology. It's not a. And you know, we saw the pig, which is also doing the same thing. So it's universally in the animal kingdom. Yes. But I have a question. Do we have? Yeah, we have 1 more minute for questions. You just Just 10 minutes, but it goes away from your talk. That's right. Okay. So no questions. No. No, me encantó esa gráfica del CO2 que nunca la había visto de la datación. ¿De dónde la obtuvo ustedes en función del tiempo y esa curva?
¿Cómo lo vimos? La gráfica de la alimentación De alimentación saludable. en el libro de, pues, de Kaital. Gustavo said that he just loved the graph of CO2 adaptation, and he asked Professor Lasso where he obtained this graph. Professor Lasso responded to the requests. The book of Okay, this is a hierarchy book of questions. Okay, once again, I want to thank all the speakers and all the audience and the translators for this amazing session. And before we go into metabolic acidosis, and we now go change the topic. And Dr. Gustavo Zubieta will talk about a novel proposal for space travel, lessons derived from life and high altitude.